Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas Estapé. Capítulo 22. Saber gestionar a las personas tóxicas. No es un tema sencillo. El trato frecuente con una persona nociva genera en quien lo padece mucho desgaste y puede ser el germen de enfermedades físicas y o psicológicas si no se hace una buena gestión. No existe una solución única, sino que en cada caso concreto, en atención a las circunstancias y el tipo de relación que se tiene, se deben priorizar o reforzar unas u otras de las soluciones que propongo. Herramientas útiles. El valor de la discreción. Algunas de esas personas, por su característica y personalidades, pueden emplear lo que saben sobre ti para hacerte daño de una manera u otra en un momento dado. Cuidado con lo que cuentas o lo que publicas en tus redes sociales, ya que hay gente que lo observa todo minuciosamente para recabar información sobre tu vida. Evitar el trato. Aléjate de las personas que te alteren, toma distancia y haz un trabajo interior para fortalecer y así poder gestionarlo de la mejor forma posible. En el caso que tengas que tratarlas porque son de tu círculo cercano, familiar o profesional, intenta prepararte antes de estar con ellos para sufrir menos. Si has hecho un trabajo previo, la interacción con ellos será menos perjudicial. No se trata de una reacción egoísta ni tampoco de una muestra de debilidad o cobardía. Se trata de protegerte. Estos casos requieren distancia. 3. Ignorar las opiniones. Hemos hablado de que gran parte del efecto tóxico radica en que opinan de modo constante o malévolo sobre tu vida, desgastándote. Si les consigues ignorar, te sentirás más libre frente a sus palabras y comportamientos. Relativiza lo que te dicen y cómo lo dicen. Aprende a usar impermeables psicológicos. Que los comentarios y las miradas te resbalen. Recuérdate a ti mismo que esos comentarios hirientes vienen de quien viene, alguien frente a quien ya sabes que tiene que tener precaución. 4. No dar tanto poder a los demás sobre tu salud. ¿Ya conoces el efecto que produce en tu mente y en tu cuerpo? ¿Quieres que esta persona te altere? ¿Eres consciente de que si lo permites va a haber una serie de secuelas fisiológicas muy negativas en tu cuerpo como intoxicación de cortisol o inflamación? Si conoces el impacto, serás más consciente de las consecuencias y podrás enfrentarte a ellos mejor. Te dará cierta fuerza interior para lograrlo. 5. Aprender a adaptarte. Hay personas que por motivos que se nos escapan están en nuestro camino, sí o sí. No hay forma de eludirlas siempre. Si ese es el caso y no puedes alejarte de ellas, realiza un ejercicio de aceptación. Comienza estudiando si es un tóxico universal o una individual. Investiga las raíces del problema que esa persona te genera. Intenta entender por qué te altera tantísimo. ¿Qué te sucede cuando lo ves? ¿Te sientes inseguro? ¿Notas que te juzgas? ¿Hay sentimientos de rabia o temor o de ira? Procura ser tu propio terapeuta y ve avanzando en el diagnóstico. 6. Comprender el comportamiento. Una vez más, comprender es aliviar. Si intentas discernir lo que hay detrás del comportamiento de esa persona, sus problemas, sus dificultades, entenderás mejor su forma de actuar contigo y tu cortisol se elevará menos. ¿Qué le pasa a la persona que tienes enfrente? ¿Cuál es la historia? ¿Es tímido o inseguro? ¿Tiene problemas de autoestima? ¿Nadie le ha enseñado a querer? ¿Es agresivo? ¿Eres su vía de escape? ¿Te tiene envidia? ¿Solo reacciona de esa forma contigo? Es decir, cuando uno comprende a la persona tóxica, siente alivio. Y a veces hay que pararse y analizarla, sea tu madre, tu jefe, tu exmarido, tu hijo. ¿Qué fase vital está atravesando?
Para sentirte bien hay que saber cuál es su biografía y eso a veces requiere escuchar, entender, profundizar, preguntar qué es justo lo que no queremos hacer con esta clase de personas. Qué difícil es utilizar el corazón con las personas que te hieren. No digo que te machaque ni que se aproveche. Me referí a que no juzgues con tanta dureza. Esa frialdad y rabia es un veneno que se apodera de ti. Busca entender si ves que eso te alivia. Habrás avanzado mucho en crecimiento personal. Si en cambio percibes que abusa más por emplear tu corazón, aléjate y protégete. No te conviene estar con una persona así. 8. Perdonar. El perdón es un acto de amor, es ir al pasado y volver sano y salvo. Qué difícil, pero a la vez qué importante. No es tarea sencilla y requiere de madurez, tiempo y humildad. Es un camino de purificación y liberación interior, lento y progresivo. Si uno no perdona, queda enquistado en el ayer y se convierte en un ser resentido y sin capacidad de amar. No conozco a nadie feliz que tenga activado el sentimiento de odio hacia algún sujeto de su entorno, ya que el odio es un veneno que intoxica el organismo. A veces el perdón significa pasar a una fase de distanciamiento con una persona que te está haciendo daño. No se trata de decir te veo y no siento nada. Eso es casi imposible, es utópico. Significa decir algo como yo sé que me tengo que distanciar para verlo con perspectiva para que no me afecte tan profundamente cuando veo o pienso en esa persona. El caso de Nicolás y Sole. Sole se separó hace 2 años y tiene 2 niños de 5 y 3 años. Nicolás, su ex marido, la machacó psicológicamente durante mucho tiempo. Le ha costado tomar la decisión, pero por fin, con ayuda de sus padres y amigos, ha sido capaz de separarse. Desde entonces su vida se ha convertido en un calvario. Sole depende económicamente de Nicolás y él cada vez le pasa el dinero en una fecha distinta. Es un padre controlador sobre los niños y juzga críticamente sin piedad todo lo que hace Sole como madre. Sabía que separarme sería traumático, me confiesa, pero nunca pensé que sufriría de esa manera. Cuando veo que me ha llegado un mensaje de él empiezo con taquicardia. Llevo meses enferma del estómago con reflujo, diarreas constantes y un nudo en la garganta. Tras solicitar las pruebas necesarias, derivarlas a un médico de digestivo de confianza para confirmar que no era nada grave, comenzó la terapia psicológica. Nicolás es una persona tóxica. Hacemos su esquema de personalidad y observamos que todo lo relacionado con él genera en ella un alto estado de tensión. Solo me reconoce que los pensamientos negativos le han ganado la batalla. Cuando estoy haciendo algo pienso en cómo me critica si hago esto o aquello con los niños. Tengo la sensación de sentirme juzgada constantemente. Vivo adelantándome a sus críticas y comentarios. En este caso, lo primero es detectar el problema, entender el cortisol, el sistema de alerta y su intensa somatización. Nicolás intoxica a Sole a pesar de la separación. ¿Cuáles son los momentos de mayor vulnerabilidad? Ella reconoce que ese cuadro empeora las noches que descansa peor, los meses que va más justa de dinero y los fines de semana que Nicolás se lleva a los niños. Trabajamos de forma precisa esos momentos para que cuando lleguen el efecto no sea tan devastador. El gran miedo que genera estas personas proviene de cómo juzgan y cómo hacen sentir a los demás. Muchas veces a los pacientes les hago escribir mensajes positivos en su libreta de pautas. En la de Sole pone,
si yo estoy fuerte, todo lo que venga de Nicolás me afectará menos. En cambio, si estoy débil, bien porque estoy peor económicamente, porque ando de salud un poco renqueante, porque mis hijos llevan unos días más desobedientes y rebeldes, bien porque he tenido más trabajo de lo habitual, cualquier ataque suyo me afectará el triple. A continuación, proseguimos con el siguiente paso. ¿Por qué le afecta tanto? ¿Será porque la ve débil o porque le encantaría ser más fuerte que él? ¿Será porque le gustaría no depender de él económicamente, psicológicamente y emocionalmente? ¿Es porque tiene la capacidad de que sus padres debiliten su autoestima? En ocasiones subyace una dependencia emocional hacia esas personas, pero no porque las queremos, sino porque nuestra estabilidad social, familiar, personal, económica, depende de estar bien con ella. Sole progresa poco a poco, está aprendiendo a gestionar sus momentos malos de vulnerabilidad y estrés, trabaja su asertividad y su capacidad de comunicarse con su exmarido con firmeza y sin sensación de ser arrollado por él. La gran alegría es que con su mejoría psicológica ha remitido su trastorno digestivo. Un abrazo y un plan. Para terminar, 2 últimos tips para desbloquear a las personas nocivas de tu entorno. No quiero dejar de mandar un mensaje positivo. En este capítulo, los que me conocen lo saben, soy una gran fan de los abrazos, como ya he explicado en el capítulo de la oxitocina. Los abrazos son un arma muy poderosa. El COVID parece habérselos robado temporalmente, pero en cuanto las circunstancias lo permitan, hay que hacer la revolución del abrazo. Volver a demostrarnos afecto, regar con chorros de oxitocina a las personas que nos gustan y reconciliarnos con los tóxicos a través del abrazo. No olvidemos que un porcentaje muy elevado de estas personas, yo diría que casi el 90%, es gente que no se siente querida y que arrastra una gran frustración emocional. Cuanto más amor transmites a una persona tóxica, más desarticulada tu capacidad de aferrarte. Por otro lado, puedes regalarles un libro, una conferencia, un plan para disfrutar conjuntamente, pescar, correr, cantar. Es más fácil comenzar con una actividad que con una conversación. Muchos individuos, sobre todo los hombres, perciben las conversaciones serias y directas como una agresión. Si realizas un plan, se genera una conexión. Cuando esta puerta se ha abierto, es mucho más sencillo que se inicie un diálogo que ayuda a las personas a salir del bucle. Y si el tóxico eres tú, recuerdo una de las primeras conferencias impartida en Madrid hace ya muchos años. Era en el salón de los actos de una universidad y traté sobre algunos de estos temas. En el turno de preguntas se levantó una chica y me dijo: todo el mundo dice que soy una persona tóxica. ¿Qué me recomiendas? Me pilló de sorpresa, nunca me habían planteado algo así delante de tanta gente. La respuesta no era fácil. Ninguno queremos ser personas dañinas para otros. No desagrada ese pensamiento de que esto puede ser así. A veces nos tenemos que enfrentar a que alguien nos lo transmita de forma directa con más o menos delicadeza, o nos damos cuenta de que nuestra presencia o comportamiento alteran y molestan a los demás. Para estar bien con alguien hace falta estar bien con uno mismo. Si te notas en paz, es difícil que seas la persona nociva de alguien. Analiza tu relación de pareja o, si es tu caso, tus no relaciones de pareja. Plantéate si fuera así, porque terminas eligiendo siempre a la persona que no te conviene y vives con ellos historias de sufrimiento y mucho dolor. Profundiza en la relación con tus hijos, tus padres, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Si crees que todo el mundo tiene algo contra ti, quizás sea tú quien generas algo de
toxicidad en tu entorno. Si todo lo ves desde una perspectiva negativa, si culpas el resto de tus problemas, si buscas el conflicto en cualquier oportunidad, puede ser que tu comportamiento altere a otros. No eres una persona tóxica, ya he dicho que no me gusta el concepto como tal. Eres una persona que desencadena subidas de cortisol en gente de su entorno y quizás con un esfuerzo y gestionándolo con delicadeza desarticula ese proceso dañino. El caso de Isabel. Isabel es madre de 4 hijos. Necesita ayuda para gestionar a 2 de ellos de 19 y 17 años. Me tratan mal, me ignoran, no me obedecen y nunca cumplen las normas, admite. Citó a su marido un día quien me confirmara lo referido por Isabel, pero añade, mi mujer es muy controladora, está demasiado encima de los niños, creo que se ha revelado. Cuando conozco a su hijo mayor me confiesa lo que está pasando en casa. Mi madre es insoportable, mi hermana y yo no soportamos, nos juzga, nos critica, no nos da libertad, es agotador, es muy perfeccionista y tenerla cerca nos produce un desgaste constante. Detrás de unos padres controladores puede existir el miedo a que si pierden el control sobre sus hijos a este le ocurrirá algo malo en su vida, por lo que suele ser frecuente en perfiles perfeccionistas y obsesivos de la educación ya desde la más tierna infancia. Un padre que comienza así, tan encima, tan controlador, probablemente no sepa cortar las amarras cuando su hijo entra en la edad adulta. La consecuencia es la lógica. Mediante toda clase de subterfugios buscan dominarle en todos los campos de su vida. Este caso fue delicado porque en cierta manera tuve que transmitir que su comportamiento era perjudicial para sus hijos y su marido. Comenzamos a trabajar juntas la personalidad controladora y perfeccionista para poder conectar mejor con la familia. Y si la persona tóxica es de tu entorno más cercano, si esa persona vive bajo tu mismo techo o el trato es diario o muy frecuente, la situación es más complicada de gestionar porque la distancia es difícil de mantener. Este ha sido uno de los dramas emocionales más frecuentes durante el confinamiento. Muchas personas se han visto encerradas en viviendas donde la relación entre los convivientes ya era perjudicial desde antes. Analizar la causa de esa toxicidad ha sido en estos casos la clave para no desfallecer. Es primordial entender lo que subyace. Por ejemplo, si es por la edad del niño, el adolescente que tienes en casa que hace lo que quiere, tu marido que está distante y agobiado con 1000 preocupaciones, tu mujer que vive obsesionada con los niños y no te hace caso, tu madre controladora que no te deja respirar sin preguntar, tu padre poco empático e independiente que te ignora delante de toda la familia o 1000 posibilidades más que surgen en el hogar. Uno de los temas que más puede hacer sufrir es sentir que uno es querido y respetado por sus padres. Aquí te dejo unas claves. ¿Qué hay detrás de un maltrato de los padres? Lo deseable sería que nunca hayas pasado por esto. Si alguna vez has tenido algo de lo que voy a describir, sabes que es una situación desgastante, triste y muy frustrante. Un maltrato de los padres puede ser de tipo físico o psicológico. Los instrumentos empleados son la intimidad, la coacción, la amenaza, el miedo, la manipulación, el ataque, el insulto o el menosprecio. Cuando un niño ha sufrido por parte de sus padres maltrato psicológico en su infancia, existen muchas probabilidades de que si no se corta y no se trata, ese daño perdure y se cronifique. Solemos pensar que al dejar la infancia, ese daño que infligía a sus pequeños desaparece.
Sin embargo, en muchas ocasiones no es así. Cuando esto perdura en la edad adulta, yo lo denomino sufrimiento silencioso. Las personas que padecen de esto, aunque sean muy conscientes de ello y del daño que les inflige, no suelen compartirlo con nadie. Esa vergüenza. En ocasiones le han puesto nombre a lo que sienten. El cuerpo es el depositario de nuestra verdad. Lleva dentro nuestro historial y cuida en cierta manera de que seamos capaces de equilibrar las experiencias, las emociones y la salud. Mediante algunos síntomas, los alertas de que algo no funciona bien, no es fácil encontrar la causa y en ocasiones requiere una entereza complicada de lograr. Hay que ser muy valiente para abrir y gestionar una herida emocional tan profunda. Pero cuando uno lo logra, la sensación de victoria es maravillosa. El caso de Silvia. Silvia me explica que lleva años encadenando diferentes médicos por migrañas, colon irritable y alergias. Tiene un puesto de responsabilidad en una empresa de marketing y está bien reconocida por sus compañeros de trabajo. Lleva 3 años casada y tiene un niño pequeño. Le pido que me hable de su familia. Sus padres tienen un pequeño negocio de electrodomésticos en una ciudad del sur de España. Es la mayor de 3 hermanos, tras ella hay 2 chicos. Mi madre me cuenta que es una persona con mucha personalidad, siempre opina de todo. Desde pequeña he tenido mucha influencia en mi vida. Mi padre tiene un gran corazón, pero la que manda en casa es mi madre. Es poco cariñosa, le cuesta mucho decir te quiero y alabar lo bueno que hago. Con mis hermanos es distinta, es mucho más cercana, pero a mí me machaca. Es muy exigente consigo misma y conmigo. Cuando viene a mi casa opina de la limpieza, el orden, de la manera en que educo a mi hijo. Lo que más me afecta es cuando se mete en la vida de mi marido. Mi madre se ha convertido en un factor de discusión en mi matrimonio. Siempre han querido que mi marido, que es electricista, trabaje con ellos, pero yo no quiero porque me da miedo que la relación se enturbie. Sé que mi marido sería de gran apoyo, pero no deseo que mi madre le controle a él ni controle su sueldo. Ya has leído a lo largo de estas páginas la influencia que tienen los padres en el comportamiento del niño, convirtiendo en adulto. El drama es que uno suele normalizar una relación tóxica con los padres en la infancia y creer que eso pasa en todas las familias. Recuerdo una chica joven que vino un día a ayudarme con los niños durante la pandemia. Me sorprendió lo dura que era al hablar a mis pequeños y me dijo que yo era demasiado blanda con ellos. Le pregunté cómo le había tratado sus padres a ella. Me pegaron muchas veces, pero me lo merecía porque yo no me portaba bien. Recibía castigo constante, pero ellos no hicieron por mi bien, la culpa era mía. Esa declaración tan sincera me conmovió. Tenía 23 años, llevaba unos meses saliendo con un chico, acababa de terminar la universidad y asumía un comportamiento abusivo de sus padres. Le pregunté también sobre su voz interior. ¿Te tratas bien a ti misma? Siempre he tenido problemas de autoestima, me respondió. Creo que no valgo mucho y me culpabilizo sobre muchos asuntos. Soy de las personas que atraen la mala suerte. Yo no estuve en su infancia, pero estoy segura de que su grabadora captó conversaciones y pensamientos negativos hacia ella durante la niñez que ahora le sigue haciendo daño. Cuando uno ha sufrido una madre o un padre tóxico, su interior se debate entre amor y obediencia, la responsabilidad de rabia, de frustración, de dependencia y el odio. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Lo primero y más importante es que el hijo se dé cuenta y sea consciente de ello. Posteriormente ayuda mucho a entender cómo vivió su infancia y qué dinámica persiste en la edad adulta. ¿Es dependencia? ¿Es miedo? ¿Es necesidad de aprobación? ¿Es manipulación?
La solución es compleja. Por un lado, en algún momento hay que hablar con ellos, hacérselos ver de la forma más delicada posible. No es fácil, se pueden abrir un conflicto con la familia, pero a veces, si hay la suficiente madurez y serenidad en los afectados, ellos desarticulan gran parte de la herida. Otra opción más sencilla e igual de válida es evitarles la reducción de relación al máximo. En mi experiencia, la distancia es un gran método para poder recuperarse. Por otro lado, todo ser humano lleva dentro de sí una inercia, necesidad o instinto de sentirse querido por sus padres. A veces cuesta reconocer que uno está mal con ellos y sobre todo cuando uno observa cómo se van haciendo mayores. Es muy duro escuchar a un hijo ya adulto relatar el desgaste que le supone la relación con ellos, describir la pugna interior entre sus ansias de cortar todo vínculo por su lado y la sensación de saber que no es correcto abandonarlos por mucho que uno o ambas puedan darle. Son sesiones complicadas ya que el dolor al expresar esa emoción suele ser intenso. No es sencillo admitir que nuestras principales figuras de apego, de afecto desde nuestra niñez han sido o se han convertido en una carga psicológica. No estoy hablando de las necesidades de dependencia física, sino del desgaste psicológico. El primer paso consiste en leerle, ver al paciente qué está sucediendo, explicándole cómo funciona el organismo y la mente ante ese estado de tensión debido a una relación con los progenitores. Si en alguna ocasión notas que estás cerca de tus padres, te alteras o te enfermas, intentas analizar la causa por la que sucede. ¿Qué surge en ti? ¿Cómo es tu estado de alerta? ¿Qué síntomas se activan? En estos casos recomiendo dejarse ayudar, debido a que es una situación que desgasta mucho. La autoestima y la seguridad en uno mismo suelen estar dañados y es buen trabajo y fortalezas. La flecha emocional, una idea que ayuda. Me parece interesante apuntar un planteamiento aquí. Cuando uno está cansado, agobiado o enfermo, la tolerancia que tiene hacia la gente nociva es mucho menor. Con mis pacientes, incluso conmigo misma, trabajo lo que yo denomino la flecha emocional. Cuando más cansado, alterado, triste, frustrado o enfermo estés, más te va a afectar una persona tóxica. Mídete.